Buenas tardes, amigos. Nuestras propias palabras, soy Alejandro Ruiz. Y bueno, aquí estábamos escuchando las últimas indicaciones de producción. Bueno, a la gente que nos ve en la comunidad Aztele, buenas tardes. A la gente que nos ve en Total Play, Cadena H, Canal 169, buenas tardes. El día de hoy vamos a tener una plática muy agradable, porque vamos a hablar con una persona que ha sido servidor público, empresario, estudioso, profesor, pero no quiero hablar con esa persona, quiero hablar hoy con el ciudadano, que es José Luis Romero Hicks. Gracias, José Luis, por estar aquí y sobre todo por tener la oportunidad de platicar de ciudadano y ciudadano sobre todo lo que ha pasado en México en este año, que si lo vemos empezamos con un gasolinazo, empezamos con problemas sociales, empezamos con 1000 cosas y conforme ha pasado los meses, pues nos ha llovido desde alegrías hasta tristezas, ¿no? Quizá la más simbólica sea la del 19 de septiembre, el terremoto, el segundo terremoto que se vive en ese día, pero realmente son demasiadas cosas que estamos viviendo los mexicanos y platicando contigo como ciudadano, te pregunto, ¿cómo ser mexicano y no morir en el intento? Bueno, mira, antes que nada, yo te agradezco mucho la invitación. Me parece que una manera de reflexionar es hacernos preguntas ciudadanas, sin duda. ¿Cómo ser buen mexicano y no morir en el intento? Me parece que hay que levantarnos todos los días en la mañana y pensar qué es lo que vamos a hacer ese día. Muchas veces somos demasiado ambiciosos, nos levantamos tarde, no prevemos lo que vamos a hacer en el día y como tú bien decías, Alejandro, este ha sido un año muy difícil y una de las lecciones que yo he recibido a través de mi vida y trato de transmitírsela a mis hijos es que siempre es muy importante tener lo que yo le llamaría método y disciplina. Y el método es repetir lo que bien te funciona. Y me parece que este 2017, que efectivamente ha sido muy problemático, quizá lo primero es tratar de concentrarnos en las cosas positivas. Mencionabas tú los sismos del 7 y del 19 de septiembre, yo le agregaría también los huracanes. Claro. Y una de las cosas que yo viví, porque aunque soy de Guanajuato, estaba yo por acá en la Ciudad de México, una de las cosas que yo viví ese día, y me parece que gran parte de la audiencia que reside en la zona metropolitana está de acuerdo conmigo, fue un despertar de esperanza de cómo ayudar a un desconocido. A mí me tocó al día siguiente, bueno, ese día se paralizó la ciudad, pero al día siguiente me tocó caminar por la Roma, ver los edificios caídos, pues contribuir en lo poco que se puede ayudar. A mi hija en particular también me tocó convivir con ella. Ella está entrenada para ese tipo de situaciones difíciles. Ella fue mucho más proactiva. Pero mi esposa y yo caminamos por aquí en la Ciudad de México, por la Roma, y yo vi un México que a pesar del sangoloteo que sufrimos terrible del temblor, hubo un despertar ciudadano que me parece que nos va a dejar un buen sabor de boca por un buen tiempo. Y doy algunos ejemplos, mira. Me parece que la vida del mexicano generalmente tiende a ser no muy austera, sobre todo en días de quincena. Uh-huh. Y una de las cosas que yo ya empiezo a ver es un cambio en la actitud hacia el ahorro, en la actitud hacia afrontar las responsabilidades, el tener un guardadito por si hay otro terremoto. Creo que esa es una cosa positiva que se deriva. También para ser buen mexicano, me parece que hay cosas que tenemos que desaprender. Una de mis críticas que yo nos hago a los mexicanos es que somos medio faltos para aceptar lo que nos toca de responsabilidad. Uh-huh. Yo tengo un dicho que muchas veces cuando buscamos un responsable no lo encontramos en el espejo que vemos por la mañana. Siempre tendemos a decir que es de otra persona. Entonces, me parece que para ser buen mexicano y no morir en el intento, sí vale la pena hacer el esfuerzo de aceptar nuestra parte de responsabilidad, porque si no aceptas la responsabilidad, no reconoces la parte humana que tienes que corregir hacia adelante. Lo vemos cuando somos profesores o cuando somos estudiantes, este dicho de que, ¿cómo te fue en el examen? No, me fue muy bien.
y cuando nos va mal, el profesor me reprobó, ¿no? Entonces, es esa parte que se va desvaneciendo el sentido de responsabilidad. Otro es, oye, ¿qué pasó? Llegaste tarde, se me fue el camión. Entonces, pues, no se te fue, o sea, el camión siguió su horario, claro. No llegaste. Entonces, sí hay una serie de cuestiones que creo que hay que desaprender. Y finalmente, me parece que una de las cosas es que los mexicanos somos demasiado duros en nosotros mismos. Somos demasiado autocríticos. Platicaba yo hace muchos años con un embajador de México en Bruselas y él vivía aburridísimo. Y me platicó, me dice, aquí en Bruselas yo compro el periódico y pues una vez al mes cuando mucho hay unas 8 columnas que te sobresaltan. Aquí en México los periódicos no se venden si no te espantan las 8 columnas diarias, claro, de alguna crítica, de alguna crisis. Entonces, en ese sentido, me parece que los mexicanos tenemos que aprender a ser más orgullosos de ser mexicanos en México. No cabe duda que los que hemos tenido oportunidad de viajar fuera de México uno se vuelve más mexicano, pero me parece que hay que ser orgulloso en México, saber lo que tenemos, saber esta gran cultura culinaria, artística, musical, de todo tipo que tenemos. Y luego, me parece que en esta mezcla de sentimientos, me parece que tenemos que desaprender este dicho que tenemos los mexicanos de que solo los mexicanos podemos criticar a México. Y lo vemos en muchas facetas. Cuando alguna persona que no es de México, es de otro país, empieza a criticar a México, como que nos ponemos a la defensiva, y esa es una muestra de un carácter nacional, yo diría un poquito de inseguridad. Pero por el otro lado, coincido contigo, pero hay algo que me llamó mucho la atención de lo que estás citando del 19 de septiembre, sobre todo. Sí. Fíjate que curiosamente ya habíamos tildado a los jóvenes de que ni estudiaban ni trabajaban. De ninis, ¿cómo se dice? De ninis, claro. Sí, claro. Ya los habíamos separado de la sociedad, sí, ¿no? Y entonces ahora cuando empiezan a hacer acciones sociales, pues se nos olvida que son mexicanos, ¿no? Y que son personas y todo. Sí. Y nosotros dijimos, ay, que los jóvenes apoyaron. Pues es que también eran parte de la sociedad, ¿no? Como que nos extrañamos que hicieran algo. Sí. Pero la verdad es que quizá nosotros como sociedad, una de dos, o no les hemos dado todas las facilidades, o también ellos no habían tenido la oportunidad de asumir su responsabilidad social hasta ese momento. Fíjate que sucede eso, sí coincido 100% contigo. A mí me parece que el poder ser voluntario en momentos muy difíciles despertó a estos, vamos a llamarles, se dice rimbombantemente, millennials, ¿no? Despertó a una generación que no había tenido la oportunidad de ser pertinente. En otras épocas, y nuestros papás vivieron una economía de guerra, por ejemplo, o nuestros abuelos también, la juventud participó en temas de vida o muerte, pues con otro rol, viendo la guerra, viendo la destrucción, viendo la posibilidad de que México se viera mucho más involucrado que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora ese terremoto me parece que cambia diametralmente la posición de los jóvenes, cómo sí se puede ayudar, cómo sí se puede ser pertinente. Mira, a mayor abundamiento de lo que tú mencionas, a mí me partió el corazón y a mi esposa también ver, por ejemplo, rescatistas llorando, lo cual significa que algo sucedió que no querían que sucediera. Pero también admiraba yo cómo en este ejercicio del hombro con hombro veías una mezcla de jóvenes, evidentemente de diferentes clases sociales o de familias de diferentes ingresos, en donde no importaba, lo que importaba era el resultado. Y en ese contexto coincido 100% por todo, contigo, creo que sí hay una nueva pertinencia para esa generación y a mí me gustaría que esa pertinencia se pueda trasladar, pues evidentemente para que puedan salir y tener más ambiciones. Hablábamos de cómo ser mexicano y no morir en el intento. Creo que los mexicanos tenemos que ser más ambiciosos. Y te voy a poner un ejemplo. Ahorita en México cada vez más los estamos viendo. Yo en Guanajuato lo veo, inclusive en Guanajuato capital, en donde vivo. Están llegando gasolinerías de otras marcas. Del monopolio que tenían las de Pemex, están llegando otras marcas, ¿no? Y es interesante de cuál es su mercadotecnia para vender, porque es la misma gasolina y al mismo precio. Están llegando con atención al cliente, están prometiendo litros de a litro,
Entonces la crítica es que los demás no son. Pero sobre todo, a mí lo que me extraña es por qué los mexicanos no soñamos con ver en otros países gasolinerías de Pemex. Como que nos hemos enseñado, por lo menos en mi generación, a ser reactivos en lugar de ser proactivos. Y como que decimos, híjole, ya llegaron otras marcas, en lugar de decir, exijámosle a nuestra empresa del Estado, que a mí me gustaría que la próxima vez que vaya a tal país, a Guatemala, a Belice, a Centroamérica, en Europa, a donde yo pueda y quiera ir, imagínate que nosotros presionáramos a Pemex para que ponga gasolinerías en las ciudades del extranjero y no se nos ocurre. Porque, repito, como que de repente una de las cosas que hay que desaprender es que tenemos que ser proactivos más que reactivos. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, pero al volver yo te pediría que me respondieras esto. Tú has hablado mucho de la familia. Sí, cómo no. Lo cual celebro. Pero te pregunto, ¿qué tan importante crees que deba ser regresar a la familia, regresar al esquema de valores para ser el mexicano, el ciudadano que requiere México Claro, en estos todo momentos? Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
regresamos, amigos. Y antes de irnos a la pausa, yo te preguntaba, José Luis, tú has hablado de familia, has hablado de tus hijos, de la manera como de alguna manera has compartido experiencias con tu esposa, etcétera. Pero yo te pregunto, ¿crees que en este momento en que estamos pasando, cuál es la importancia de regresar a la familia, de educar y trascender en los valores? La sociedad que estamos viviendo hace muy complejo el proceso de socialización de las familias. Olvidémonos que estamos en el 2017 y vámonos hace 100 años. Y hace 100 años la educación era principalmente en la familia. Algunas de las élites lograban mandar a sus hijos a la escuela. No estoy hablando de universidades, simplemente a la escuela, a aprender a leer y escribir. Y entonces todo el comportamiento influido venía de la familia. México es una sociedad eminentemente, en 1917, hace 100 años, eminentemente católica. Hoy el catolicismo es menos. Yo soy católico, por cierto, pero el rol de la familia en los últimos 100 años ha cambiado mucho, porque ya no es el principal centro de educación. Desde la llegada de la televisión, ya no se diga de las grabadoras, y hoy en día ya no se diga del internet y de los teléfonos inteligentes y de las computadoras familiares, porque muchos de los chavos que nos ven no se lo imaginan, pero hace 30 años era inimaginable tener una computadora personal en mi casa. Hoy en día hay muchas familias que no solo tienen televisión, sino que pues también tienen computadora. Eso ha generado un bombardeo de información que se traduce a veces en conocimiento y en educación y en formación sociológica de la persona. Y tu pregunta es sobre la familia y los valores. Si la familia fue una célula pertinente hace 100 años, hoy la familia está, y no hablo de la familia como matrimonio, sino hablo más en el sentido latinoamericano de la familia extendida. Hoy la familia juega un rol mucho más importante como red de beneficio social al núcleo familiar. México, a diferencia de muchos países europeos, y hago un paréntesis, en muchos países de Europa, el modelo de desarrollo de los gobiernos y su interacción con sus ciudadanos se llaman del estado de bienestar. Entonces el gobierno tiende a meterse en todo. Y en consecuencia pues hay más impuestos, hay seguro de desempleo, hay educación gratuita hasta el nivel superior y universal, hay pues muchas intromisiones, les llamaríamos acá en México, del gobierno en la vida personal. Sin embargo, en México tenemos una tradición mucho más austera del rol que juega el gobierno en la vida privada. Y es en este contexto que el propio gobierno necesita, y la familia necesita entender cuál es su rol. México tiene un rol mucho más limitado del gobierno, pero esta intromisión de información al núcleo familiar necesariamente, me parece, obliga a la formación de valores, pero sobre todo de valores en familia. Yo siempre he pensado, y cuando hablo de valores no hablo de religión, hablo de los valores de civilidad, por ejemplo. Perdón, nada más un comentario. Antes de que nos están ahorita haciendo favor de la indicación del foro, de que en un momento dado ya empezaron a haber llamadas, y si podías en un momento dado, ahorita que dijiste, hablabas de liderazgo y todo, la pregunta que nos está haciendo el foro es ¿cómo entender la familia como líder? Esa es la pregunta que me hicieron, perdón. Si me haces favor ahorita de retomar el tema y sí, continúas tu idea, perdón. Mira, una persona con valores tiene menos dilemas en la vida. Porque si tienes valores, frente a una situación determinada, tu intuición te genera el sentido de una decisión. Una persona en posición de liderazgo no puede ser un buen líder si no tienes valores. Te voy a dar un ejemplo de un mal líder. Un mal líder es el que dice una cosa y hace otra.
Te voy a dar el ejemplo de un mal padre de familia. Un mal padre de familia le pide algo a los hijos que en persona no practica. Entonces, los valores y la transmisión de valores van más allá del discurso, de lo que le decimos a nuestros hijos o a nuestros colegas, profesores o vecinos. Los valores tienen que practicarse. Y es, por ejemplo, el tema del valor de la honestidad. Platicaba yo con mi esposa la semana pasada, íbamos caminando en Guanajuato y estaba un billete de 100 pesos tirado. Entonces, de repente a mí me sale lo abogado, ¿no? Pues es un bien mostrenco, no es de nadie. Pues, inclusive es legal un billete tirado en la calle, tomarlo claro. Y te lo quedas, ¿no? Y me pareció muy interesante cómo mi esposa tomó el billete, lo puso en una piedra, y nos seguimos caminando. Y le dije, ¿por qué lo hiciste? Pues es que no es mío. Entonces yo, nuevamente, me sale lo abogado y le empiezo a explicar, no, es que mira, pues es que un bien mostrenco es de quien se lo encuentra, es un poco como los tesoros, ¿no? Claro. Y dice, no, porque si esa persona acaba de pasar y lo necesita, va a regresar por la misma ruta y lo va a buscar. Y si no es mío, ahí se queda. A ella, mi esposa, que es de ascendencia japonesa, para esa mentalidad de ascendencia japonesa, ese valor del respeto a la propiedad ajena es algo que tienen desde la restauración Meiji de 1861, del emperador con el que México primero estableció relaciones diplomáticas. Entonces, regreso a tu reflexión de liderazgo. Sí creo yo que una esencia de un buen líder es poder ser juzgado por tus pares, por tus iguales, como una persona que actúa de la manera en que predica. Okay. Si no, se te cae toda la autoridad moral. Pero has ahorita mencionado un punto importante. ¿Y Sí. cuál es el papel de la mujer en este momento, en este desarrollo de la familia? Mira, los estudios, porque tuve mi época de profesor universitario, los estudios académicos de los sociólogos y de los antropólogos sociales te indican que en el proceso de formación familiar, y puede ser una pareja en concubinato con hijos, no estoy hablando ni de matrimonio, ni de familia en el sentido religioso, simplemente núcleo de convivencia. En ese núcleo de convivencia, la formación de la persona viene sobre todo de la madre. Okay. Es la persona que en nuestra sociedad de América Latina pasa más tiempo con los hijos y es la persona cuyo ejemplo se observa del aprendiz, el hijo o la hija aprendiz, de la conducta y del dicho de la madre, de tal manera que inclusive muchos programas de políticas públicas en todo el mundo se orientan a la protección y al desarrollo de la madre, porque ella es la que en el proceso de socialización más influye en la formación de valores de los niños. Y en ese sentido te pregunto, dados los tiempos que se están viviendo, ¿cómo educar sin castigar? ¿Cómo educar? Híjole, cuesta trabajo, ejemplo? Sí, claro, porque cuando estábamos nosotros en la escuela, obviamente había un coscorrón y todo, pero de repente llega el momento en que dices, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora ya todo es bullying, ya todo es violencia, etcétera. ¿Cómo educar realmente sin que haya, con comunicación, con diálogo, pero evitando las sanciones? Mira, cada vez es más difícil, por lo que yo decía hace rato. Antes, para que hablaran con tus hijos, tenían que entrar a la casa. Hoy entra la televisión, entran las llamadas, entra el internet, entra los programas, entra este programa, ¿no? Claro. Afortunadamente. Gracias. Entonces cada vez es más difícil y los niños nos llegan sin instructivo. De tal manera que yo creo que siendo la parte más importante de la existencia humana, el poder trascender a través de los hijos y de las hijas o de las amistades, es pasar tiempo con ellos y platicar mucho. Yo soy un padre que se jacta de que nunca le he tenido que dar un coscorrón a mis hijos y lo he hecho pues a medida en que yo estoy con ellos, platico con ellos, pero sobre todo que no te pierdan la confianza, porque un niño o una niña que te pierde la confianza ya no te platica. Es un tema de pareja. Es un tema de comunicación y sí, de repente dan ganas de darles más de un coscorrón, pero yo con mis hijos lo que siempre les he dicho es lo que dije hace rato, método y disciplina, medir el peligro, o sea, todo se vale, excepto poner
tu vida en peligro o poner en peligro la vida de otras personas. Si vas a manejar el coche, recuerda que no solo es tu vida, es la de los terceros y de tus compañeros ocupantes. Y es en ese contexto que el estar platicando con ellos y entendiéndolos es como se les observa. Y hoy en día, a diferencia de, digamos, hace muchos años, está presente ahora con mayor reto el tema de las drogas. Sí. Y el tema de las drogas sí avisa. Entonces uno tiene que ser padre informado, tiene que estar leyendo, viendo programas de televisión, entrando con internet, viendo cuáles son los síntomas. Y el primer síntoma de que los hijos andan en problemas es cuando te dejan de platicar, llegan a la casa y se meten a su recámara. El aislarse es un primer problema. Y otra manera de educar a los hijos, yo diría, y lo platico con mi señora, es observa a los amigos de tus hijos. Porque una de la parte importante de la adolescencia es que los jóvenes adolescentes tienen mucha presión de sus compañeros como iguales. Uh-huh. Si uno empieza a fumar, el otro le dice que empiece a fumar porque si no, no es del grupo. Entonces, la presión de grupo es importante y en ese sentido me parece que no solo el estar con los hijos, el platicar con los maestros, el involucrarse en la educación, sino observar a las amistades es importante. Uno de los errores que creo que cometemos los padres de familia, todo mundo queremos algo mejor para nuestros hijos de lo que tuvimos nosotros. Pero es difícil entender qué es eso, qué es tener algo mejor de lo que tuvieron mis hijos. Y desafortunadamente les queremos resolver todos los problemas. Okay. Entonces, si les queremos resolver todos los problemas, lo que estamos haciendo es que no los estamos educando para que aprendan a decidir, a medir el peligro y a tener método y disciplina, todo lo que yo he dicho aquí. Entonces, hay veces que quizá lo que hay que hacer es hay que dejarlos que se tropiecen y ayudarlos para levantarse, que no se queden caídos. Y es en ese contexto que me parece que en México, hace rato preguntábamos y platicábamos con la audiencia de cómo ser buen mexicano y no sucumbir en el proceso, es el involucrarse mucho más en la educación formal, platicar con los profesores, las profesoras, las maestras y no hacerles la tarea. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver me gustaría que contestaras. Hemos hablado de las personas, de las familias, de los sucesos, pero ahora, ¿cómo ves México? Y aprovechando que tú estás aquí y eres de Guanajuato, ¿cómo ves Guanajuato? ¿Cuál es la realidad que enfrentamos? Encantado. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Grosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Y José Luis, antes de irnos a la pausa, yo te preguntaba, ¿cómo ves en tu óptica la situación de México y sobre todo de tu estado? Aprovechando que tú estás aquí, puedes hablarnos de Guanajuato, pero máxime con la frase que desde hace muchos años hemos acuñado en la sociedad, con o sin razón, el que no tranza no avanza. Mira, es un problema sin duda presente. Afortunadamente, hoy en día, quizá a diferencia de otras épocas, cada vez tenemos organizaciones, universidades, gremios que miden las cosas. Y no cabe duda que a nivel México nos hemos resbalado en las posiciones que miden estas tendencias medidas por Transparencia Internacional. Hay una percepción generalizada de que en México pues hay más tranzas. Y en el caso de Guanajuato, parecería ser uno de los estados desafortunadamente líderes en esta materia. El capítulo mexicano de Transparencia Internacional es Transparencia Mexicana. Y por darte una cifra, hace 10 años Guanajuato era de 32 estados, el tercero menos corrupto, y hoy estamos ya en el lugar 16. Entonces, en esto, más que la precisión de la medición, lo que nos debe de preocupar es la tendencia. Entonces, claro, sí traemos un problema serio, y si México trae un problema de corrupción, parecería que Guanajuato trae un mayor problema de corrupción que el promedio nacional. Dicho eso, me parece que, y lo voy a concatenar un poco con la plática de los valores. Yo decía hace rato que una persona con valores tiene menos dilemas, y ponía algunos ejemplos. Y me parece que esa es una de las grandes revoluciones que nos falta hacer en México. A mí me sorprendía mucho porque en México me parece que tenemos que empezar a ser un poquito más fijados en lo que importa y que van desde influir en las conductas, en los exámenes. Hay países en el planeta en donde llega un profesor al aula o un maestro, reparte el examen, se va y les dice, tienen 50 minutos para contestar o 2 horas y dejen el examen a la entrada de mi cubículo, arriba de una silla que voy a dejar en el pasillo, le ponen la hora y su firma de a qué horas lo entregaron. Y se retira el maestro del aula y nadie copia. Y esos países, y estoy hablando de países como Finlandia, estoy hablando de países como Noruega, como Dinamarca, como Suecia, como Canadá, como Japón, curiosamente son países con un ingreso familiar muy superior al nuestro. Entonces, una de las razones de por qué tenemos que ponerle una atención sin cuartel a la corrupción es porque la corrupción nos cuesta. La corrupción es prima hermana de la violencia, la corrupción es hijastra de la impunidad, la corrupción es una institución que actúa en contra de la democracia. Yo decía hace rato que hoy en día hay instituciones que miden. Mira, por ejemplo, hay una institución que se llama el Instituto para la Economía y la Paz, que tiene sede en Australia. Ellos dicen que la corrupción en México, en todos sus aspectos, desde la violencia hasta los sobrecostos de compras gubernamentales, hasta el miedo, porque tiene una escala de miedo, claro, nos cuesta como 18% de lo que México produce en un año. Y eso equivale más o menos a 3 trillones de pesos. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? Y yo siempre digo, hay 2 cosas que tenemos que hacer para mejorar. Tenemos que mejorar, número 1, el Estado de Derecho. Esto es que las instituciones que castigan la corrupción, claro, que entre otras cosas, ¿no? O que imparten justicia entre 2 personas que tienen una desaveniencia, o una persona y una empresa, o una empresa y un gobierno. Nuestro sistema de tribunales, nuestro sistema de procuración de la justicia tiene que mejorar.
Voy a dar una cifra y ya hasta me estoy cansando de dar tantas Sí, cifras. nada más pero aquí, perdón, una pregunta. Cuando dices el sistema de procuración de justicia tiene que mejorar, pero sí hemos visto algo en este sexenio, y hay que reconocerlo, es la gran cantidad de legislación que se ha dado. sí. Entonces, estoy de acuerdo, pero más que leyes, quizá ahora sea el momento de aplicarlas, ¿no? Es más, yo siempre he creído, yo siempre he creído que más que problema de exceso o falta de leyes, es un problema del capital humano que opera esas leyes. Porque las leyes pueden ser imperfectas, pero me parece que se nos pasa la mano en ese espejo. Yo decía, un problema de la gente, de nosotros en México, es que cuando busco un culpable no lo busco en el espejo de la mañana. Uh-huh. Y a mí me parece que independientemente de que sí hay muchas excepciones, y ahora que hemos tenido tantos cambios, hoy tenemos un sistema penal acusatorio que no teníamos antes, en fin, sin embargo, sí creo yo que en la mayor parte de los casos es un problema de falta de capacitación, falta de integridad y falta de valores en los que operan las leyes, más que en las leyes mismas. Porque si fueran malas leyes y buenas personas, de todas maneras estaríamos mucho mejor. Y no es ninguna coincidencia que en los países donde hay menos corrupción, la gente vive mejor, no solo en lo humano, en lo material. Y esa, sin decir que es una causa o que es una explicación, sí es uno de los factores. Y en México hay una cosa que el INEGI, este Instituto de Estadística, Geografía e Informática, que publica en México, que se llama la cifra negra. Pues yo decía que la corrupción es prima hermana de la violencia. Y donde hay corrupción, la gente no denunciamos. Y la cifra es terrible. Mira, voy a dar la cifra de mi estado. En Guanajuato, de cada 1000 conductas que podría ser un delito, 917 no se reportan, no se denuncian. Esto es, de cada 1000, solo 83 se están denunciando. Y esa es un espejo, desafortunadamente, de cómo, en lugar de mejorar, las instituciones en mi estado están perdiendo terreno en lugar de ganar terreno. Uh-huh. Muchos de los que nos ven lo podrán ver. La revista Newsweek en español de noviembre dedica su portada a Guanajuato. Y la fotografía es una calavera de alfeñique, pintada así a la mexicana, con un balazo en la frente, y dice: Guanajuato, el estado más violento de México. ¿Y cuál es el municipio más violento? ¿Salvatierra? ¿O cuál sería? Mira, no estoy seguro, pero debe de ser o Irapuato, o León, o Los Apaseos. La verdad no recuerdo, pero en general es un problema ya generalizado. Creo yo que de los más violentos es Celaya. Y tiene también sus razones. Celaya es la confluencia de 2 vías de ferrocarril que confluyen. Y con toda la inmigración ilegal de Centroamérica se empeora y se hace pues mucho más difícil ese control. Pero me parece que el principal problema es que hoy en día, y sobre todo en Guanajuato, el riesgo de que te atrapen es mínimo. Si de cada 1000 conductas solo 83 se denuncian, y de esas 83 que se denuncian, solo el 5% termina en sentencia condenatoria, pues me parece que la profesión de ladrón es de muy bajo riesgo de que la justicia te atrape o que inclusive la víctima te denuncie. Ahora bien, hay algo que me llama mucho la atención. Dicen que con las actuales leyes y con el nuevo sistema penal, etcétera, sí, supuestamente es para que los ladrones se deben de proteger, se deben de cuidar porque se va a aplicar la ley. Sin embargo, los únicos que nos estamos cuidando somos las familias, porque somos los que tenemos que estar más tiempo en las casas y evitar salir para no correr riesgos. De alguna manera tú decías la descomposición que ha tenido Guanajuato, pero te pregunto, ¿cómo hacer para ya como ciudadano exigir a la justicia, a las autoridades que vean por mí, que vean por mi familia, por mi bienestar? Una de las quejas que tenemos los ciudadanos, indiscutiblemente, es que de repente sentimos que las instituciones de protección a los derechos humanos les preocupa más el delincuente que la víctima, ¿no? A mí aquí en la Ciudad de México me tocó tener que ir al Ministerio Público y la verdad, además yo como abogado, que creo que me sé defender, pues sí me sentí en acoso. Parecería que uno va a denuncia y miente, como si
como si fuera una visita al cine, el tener que ir a una institución de procuración de justicia. Entonces, esa parte existía desde antes del nuevo sistema penal acusatorio. Lo que sí es sin duda es que yo creo que muchas veces, y en esto le hemos estado, los guanajuatenses, le hemos estado dando muchas vueltas de cómo mejorar, porque te voy a dar una cifra. De enero a septiembre de este año, medido contra enero a septiembre del año pasado, los homicidios dolosos han crecido en 103%, los culposos en 108%, el robo con violencia a transportistas en más de 150%, el robo con violencia a casa-hogar en 49%. Vamos, hay una descomposición. Y en esto, de lo que yo veo, no hay una fórmula mágica, sino ya todo el mundo lo hubiera adaptado. Pero lo que sí es cierto es que la regla general es más inteligencia que armamentos. Cuando empiezas la carrera de armamentos, como sucede entre naciones, derivado de la Guerra Fría, si un país saca una bomba de un tipo, pues al rato el otro la saca y vas en escalada. Lo que sí parecería ser es que la carrera armamentista entre las fuerzas policíacas y los criminales no es la solución. Y para prueba un botón, mira, en Londres, por ejemplo, los policías no andan armados. Pero en Londres hay algo que todos los criminales del mundo que tienen ficha roja de Interpol o que tienen una orden de aprehensión de su país saben. Tú llegas a Londres y si tienes una ficha roja te van a cachar a la salida del metro, porque no solo tienen cámaras, tienen reconocimiento facial. Y entonces brinca tu foto en lugar de que tengas que tener una persona que te identifique en una cámara. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa y yo te preguntaría, para que me respondieras al volver. Estamos los mexicanos en una situación muy importante, porque estamos viendo que el próximo año son elecciones. Sí. Entonces te pregunto, sin hablar de partidos, sin hablar de situaciones distintas, ¿cómo debemos ser los mexicanos? ¿Cómo debemos de reflexionar nuestro voto a efecto de ver por nuestros valores, por nuestras familias, por nuestro México? No me respondes Encantado. ahora, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Vamos por la última plática de esta buena charla. Te comentaba, viene un año difícil para los mexicanos, porque a veces sentimos que se nos está desmoronando, o al menos eso parece en las noticias, ¿no? Sí. Hablamos de que el TLC ya desapareció prácticamente, que estamos a los caprichos de Trump, que si bien se firmó un TPP o hay un acuerdo para seguir con el TPP, lo cierto es que no va a estar Estados Unidos y como que siempre los mexicanos... Sí, el TPP de 11 y no de los 12 Exacto, siempre, ¿no? ¿no? Como que los mexicanos vemos como la necesidad de los Estados Unidos de estar con nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Independientemente de nuestra capacidad. Yo te hago la pregunta, como mexicano, ¿qué debo de conocer, qué debo de observar, en qué me debo de fijar de cara al 2018, que es un año electoral donde yo puedo ejercer mi voto y sobre todo conscientemente que puedo, a través de mi voto, exigir un cambio de situación o una continuidad? Un antecedente. La democracia es un sistema de gobierno en donde el modelo ideal es que la mayoría gobierne para todos y no solo para el beneficio de esa mayoría. Y así nació el sistema de partidos en el mundo y por supuesto en México. A medida que crece el Internet y que ahora ya inclusive tenemos hasta la posibilidad de voto electrónico que se está instrumentando en algunos países y se está estudiando en México y con muchos temores y todo eso, pero finalmente el tema es cómo y por quién debemos de votar. El 2018 es un año muy complicado porque vamos a tener, de acuerdo a la democracia mexicana, muchísimas opciones para escoger. Yo estoy consciente, Alejandro, que normalmente, y la audiencia no me va a defraudar, la gente votamos con el corazón. Tenemos nuestros favoritos por el corazón. Tenemos nuestro equipo de fútbol favorito, tenemos nuestro jugador favorito, tenemos nuestra comida favorita. Y sin embargo, me parece que una de las cosas que el mexicano tiene que hacer para no sufragar en el camino es que tenemos que empezar a ver a nuestros gobiernos, al gobierno municipal, a nuestros representantes, como si estuviéramos contratando a alguien. Sí está bien que yo le voy a un color o le voy a otro color, pero me parece que cada vez más tenemos que fijarnos más en las personas. La persona tiene que tener, para retomar algunos temas de hace rato, tiene que tener liderazgo, pero no basta el liderazgo, tiene que tener capacidad de comunicación. Muchas veces yo creo que en México la clase política no ha tenido la sabiduría para explicarnos los problemas. Y una de las cosas que yo siempre he entendido en la vida es que yo no puedo resolver un problema si no lo entiendo. Y muchas veces creo yo que los políticos piensan que los ciudadanos somos tontos y nos tienen miedo para explicarnos los problemas. Yo sé que un paciente, por muy mal que esté, está dispuesto a tomar una medicina amarga si sabe que esa medicina lo va a llevar a un estadio de salud mucho mejor. ¿Qué hacemos para el 2018? Bueno, pues primero me parece que necesitamos un sistema de gobierno, o sea, votar de entre las opciones de un sistema de gobierno que no nos haga retroceder en la anarquía. México, tú me preguntabas del Tratado de Libre Comercio, México ha sido uno de los países en donde ya vimos muchas películas que no funcionaron las recetas de medicina. Y es indudable que México necesita votar por gente, uno que le entienda los problemas, que le entienda las políticas y que no me quiera tomar el pelo simplemente con ideas y con promesas de corte hasta mesiánico, ¿no? Nadie puede resolver los problemas. Necesitamos votar por líderes municipales, estatales, nacionales, que sepan hacer equipo, que reconozcan que nadie nos levantamos en la mañana para decidir, tomar una decisión incorrecta. Los seres humanos normalmente tomamos decisiones sin toda la información sobre la mesa. Creo que las decisiones que hemos tomado en los últimos 6 años, sobre todo por esta gran estrategia nacional llamada Pacto por México, que se cocinó entre julio del 2012 y el 2 de diciembre del 2012, o el 1 de diciembre, y se anuncia el 2 de diciembre del 2012, México venía de tener décadas sin decisiones. Es más, desde 1997, México no había podido tomar las decisiones que necesitaba
para tomar medicinas amargas y resolver problemas bien diagnosticados y ya conocidos, pero en donde la clase política no tenía la sabiduría para decir, vamos a instrumentar esta decisión y los platos rotos nos los repartimos de esta manera. Me tocó a mí participar en el Foro Económico de Davos varias veces. Y varias veces hacían la pregunta a los políticos mexicanos, oigan, siempre que hablamos con alguien de un partido o de otro partido, tienen las mismas soluciones. ¿Por qué no las procesan? Pues porque no hemos tenido la sabiduría de decir, si esta es la medicina, vamos en este tema, sin partidos, sin facciones, y por el interés nacional, vamos todos juntos a explicarle a la población que en este caso no hay política partidista, hay política de Estado, y así vamos a tomar las decisiones. Tenemos que votar, creo yo, sin sacrificar el corazón de cada quien, porque sí votamos con el corazón, pero tendrá que haber momentos en que se vote por las personas que pensamos que tienen la integridad, que tienen el liderazgo, que tienen la capacidad de comunicación, que tienen la capacidad de convocatoria y que saben trabajar en equipo. Tú puedes tener a una selección de fútbol con 11 estrellas mundiales, pero si todos quieren brillar en lo individual y no hacen equipo, no van a meter goles. Perfecto. Finalmente yo te pregunto, en tus propias palabras, José Luis Romero Hicks, Sí. ¿quién eres? Pues mira, soy mexicano, soy padre de familia, soy guanajuatense, soy una persona, como todos, trabajadora, que trato de predicar con el ejemplo. Soy una persona que yo te diría, yo creo que, y mis hijos hasta me critican, una de las cosas más comunes es que yo digo, no sé. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender los mexicanos es aprender a decir, no sé cuando no sabes. Y si no sé, pero lo estoy dispuesto a estudiar y hacer una propuesta en un cliente en el despacho, como que muchas veces sentimos una presión irracional de decir que todo lo sabemos. Soy una persona que reconoce sus limitaciones, pero soy una persona que trabaja mucho en sociedad. Me encanta trabajar en ONGs. Soy el presidente de un banco de alimentos en Guanajuato Capital. Estoy en el patronato de la Universidad de Guanajuato. He participado en patronatos de otras universidades, en el consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle, aquí en la zona metropolitana de la capital de todos los mexicanos, la Ciudad de México. Y me parece que es una persona que a mí lo que me interesa es que cuando hay un problema, antes de voltear a ver o a un culpable, veo al espejo y soy una persona que digo a mí qué me corresponde de la solución, porque yo creo que en la mayor parte de los problemas el primer paso que lo tiene que dar somos nosotros y no voltear a ver al gobierno o voltear a ver al patrón en la empresa, sino que tenemos que tomar las riendas de nuestro propio destino. Y ya nada más, fíjate que dentro de todas tus facetas, no las quise mencionar en específico, pero tú lo has señalado, has sido empresario, has sido profesor, has sido asesor, has sido abogado también y has sido servidor público. ¿En alguna de ellas te ha tocado vivir agachando la mirada? No, fíjate que no. Una de las cosas, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en la Embajada de México en la India, ¿no? Una de las cosas así chistosas es que yo hablo un idioma de por allá. Uh-huh. Me tocó trabajar en la Embajada de México en Japón y yo, así cuando yo dije que no hay que ser reactivos, sino hay que ser proactivos, yo cuando representé los intereses de México en el exterior, siempre fui proactivo, en lugar de estar esperando a ser reactivo frente a una situación. No he tenido yo... Mira, por ejemplo, si habla mucho de la corrupción, a mí nunca me han pedido una mordida. No sé por qué, pero a mí nunca me la han pedido, ni he tenido que dar una mordida, por supuesto. Excelente. Pues la verdad te agradezco mucho este diálogo. Yo creo que es muy bueno platicar de ciudadano a ciudadano. Sí, cómo no. Y sobre todo, lo que tú dijiste, hay veces que no tenemos forma de aprender, pero qué bueno que tenemos la oportunidad de aprender de nuestras experiencias, de nuestras emociones y sobre todo, decirle a la gente que hay mexicanos responsables y vamos para adelante. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y a ustedes que nos han seguido, a la comunidad de Astele y a la comunidad de Cadena H, Canal 169 de Total Play, muchísimas gracias. Esto ha sido en tus propias palabras. Gracias, José Luis. Gracias, Alejandro.